Con nosotros vía Skype está Francisco Lama, secretario general del CESIF, la Central Sindical Independiente de Funcionarios, que es el sindicato mayoritario también en las administraciones públicas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Tercera vez en el último año que vemos a trabajadores temporales llegados de todo el país que acuden a la capital para manifestarse. En la actualidad, corrígeme si me equivoco, Francisco, hay casi 1 millón de interinos. Sí, aproximadamente las cifras que se manejan son esas. Lo que pasa es que, bueno, en estos últimos años la verdad es que la temporalidad y fundamentalmente por la crisis COVID se ha disparado notablemente, pero nosotros hemos cuantificado que el personal afectado en torno a esta manifestación que se celebra hoy en Madrid, estamos hablando de alrededor de 800.000 trabajadores temporales. Hablamos de educadores, hablamos de sanitarios, por ejemplo, los médicos del Servicio Madrileño de Salud, del SERMAS, también salen hoy a la calle. Colectivos muy importantes durante la pandemia y muy afectados por la temporalidad, ¿no? Así es. A ver, esta es una situación que se ha prolongado en el tiempo, vamos, excesivamente. Nosotros siempre hemos denunciado que las administraciones han acometido o no han acometido con diligencia el plan de recursos humanos. Y a esto sí sumamos que en los últimos años y debido a la crisis fundamentalmente las tasas de reposición no han permitido incorporar nuevos efectivos a las administraciones, pues eso así, vamos, de manera muy sencilla son los motivos fundamentales por qué tenemos esta tasa de temporalidad tan alta en nuestras administraciones. La pandemia pues, ha puesto de manifiesto que tenemos una carencia estructural en el conjunto de administraciones públicas y, por lo tanto, pues hay que acometer un plan de recursos humanos a corto plazo porque también hay que tener en cuenta que la población en el conjunto de administraciones está muy envejecida. Estamos viendo cómo hay comunidades autónomas que han convocado oposiciones, sin contar con la existencia de una norma que se ha aprobado a final del año pasado, la Ley 20-2021 de reducción de la temporalidad. No sé qué se ha conseguido desde entonces. Bueno, pues lo que se ha conseguido fundamentalmente es que, fruto de la negociación colectiva, se ha traspuesto a nuestra legislación la normativa europea que data del año 99 y que los países miembros tenían hasta el año 2001 para transponerla en su ordenamiento jurídico, como le digo. A partir de ahí, y desde la publicación del Real Decreto 1421, que es lo que da forma a ese acuerdo, pues como saben ustedes, se ha tramitado esto como un proyecto de ley, finalizando en la Ley 2021. Es verdad que hay administraciones públicas que han convocado procesos selectivos ya con anterioridad a la publicación de esa ley, pero también es cierto que tenían en vigor el Real Decreto de Ley 1421, que es lo que le ha permitido convocar este tipo de procesos selectivos. ¿Y cuál es la situación actualmente? Porque ustedes denuncian que la Administración General del Estado ha perdido, así para hacer una fotografía general, una cuarta parte de su plantilla, unos 55.000 puestos de trabajo, por los recortes, ¿no? Precisamente. Así es, así es. El conjunto de administraciones públicas tienen unas carencias estructurales que, como les decía, pues han quedado evidenciadas con la pandemia. En la Administración General del Estado pues han perdido un montón de puestos de trabajo y precisamente en estos momentos estamos negociando la oferta de empleo público y nosotros estamos exigiendo ya desde hace unos años un plan de recursos humanos con un acuerdo plurianual que permita recuperar esa carencia estructural que tenemos en servicios tan esenciales como el sector seguridad social, porque al final esto donde afecta es directamente al conjunto de la ciudadanía. Hay que tener en cuenta que nuestros servicios públicos prestan pues, en situaciones límites una prestación que lógicamente tienen que dar una respuesta adecuada. Y si no tenemos efectivos, pues lamentablemente la ciudadanía estará descontenta con la prestación de ese servicio público. Ustedes salen hoy por tercera vez a la calle en un año, sin embargo, sí hay una negociación en marcha, acaba de comenzar con el Ministerio de Hacienda y de Función Pública. ¿Qué esperan de esa negociación? Bueno, lo primero que quería aclararle que nosotros no hemos convocado esta movilización. Nosotros no secundamos esta movilización. Esta movilización se hace fundamentalmente por colectivos o por sindicatos que apoyan la fijeza en la administración sin superar un proceso selectivo. Y eso, a día de hoy, en nuestro país es inviable. La legislación que regula el acceso al empleo público establece que para adquirir la fijeza pues hay que superar un proceso selectivo. Nosotros lo que hemos hecho es denunciar esta precariedad y esta situación de alta temporalidad en la administración y lo que hemos es, a través de la negociación colectiva, articulado un acuerdo que a día de hoy pues se transpuso en una ley y que para nosotros es una gran oportunidad para que el conjunto de empleados públicos temporales adquieran la condición de fijos.
Y una última pregunta que preocupa también a los trabajadores. Ante la subida de precios, CESIF también insta al Gobierno a negociar ya la subida salarial de los empleados públicos. Denuncian una pérdida de poder adquisitivo superior al 15%. ¿Qué posibilidades hay? ¿Cómo ven este punto importante de la negociación? Así es, la inflación, bueno, pues todos conocen los índices en los que estamos y eso lo que hace es agravar más, si cabe, pues esa pérdida de poder adquisitivo que tienen acumulados los empleados públicos. Debemos recordar que en el año 2010 el conjunto de empleados públicos le recortaron sus salarios entre un 5 y un 10% y a día de hoy eso todavía no se ha recuperado. Si a eso le sumamos que en los últimos años el incremento prácticamente ha sido cero, excepto y tras los acuerdos que se firmó en el año 2018, pues estamos hablando de una pérdida acumulada superior al 15%. Nosotros ya hemos solicitado a la ministra de Función Pública y Hacienda una reunión que a día de hoy no se ha producido. Y desde luego, si no hay una respuesta adecuada por parte del Gobierno, pues CESIF convocará movilizaciones y reivindicará en la calle aquello que el Gobierno niega en la negociación al conjunto de empleados públicos. Ha quedado claro. Francisco Lama, secretario general del CESIF, gracias por acompañarnos esta mañana de sábado. Buenos días y muchas gracias a ustedes.